Ahora sí, en ¿Y vos qué pensás? En Radio Tortuga 92.9 estamos presentando al politólogo Aurelio Argañarás, que hoy ha titulado su columna La verdadera invasión a Ucrania. Hola Aurelio, buen día. Buen día, Marines, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, comenzamos con el desarrollo de la columna. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, yo me he tomado el permiso de usar esta oportunidad Sí, para, para presentar una nota que acaba de publicarse en el sitio Formación Política, Patria y Pueblo, sí, con este título, y que con una presentación preliminar de Néstor Gorojowski, un compañero de Capital Federal, que además es periodista, trabaja en Radiográfica, trabajó en Telam, eh, presenta un trabajo de Michael Robert sí, sobre lo que está ocurriendo y lo que ha precedido al conflicto de Ucrania por parte del bloque de países occidentales, de Estados Unidos y de Europa, que a mí me pareció muy significativo, porque en general los que, primero, en primer lugar, hay un velo periodístico sobre el tema de la guerra de sí, Ucrania que la verdad que es digno de Goebbels, ¿no? sí, tal cual. Eh, claro, es decir, no todo lo que podría ser información eh, que, que en alguna medida, aunque sea ínfima, ponga en cuestión la versión occidental sobre el malvado Putin que ha invadido Ucrania, todo lo que pueda y que además asfixia a Europa con el tema del gas y lo usa como herramienta eh, geopolítica, todo lo que pueda desentonar con esa versión que incluye la presentación de Occidente como una especie de bloque homogéneo donde no hay problemas internos, no hay debate, todo lo que pueda esté silenciado. Es decir, son silenciadas cosas como por ejemplo las manifestaciones que ha habido en Alemania y en otros países de Europa eh, en protesta por la inflación, en protesta por la crisis en que se está sumergiendo Europa, por haber tomado partido eh, por, digamos, por Zelensky y por los Estados Unidos. En general, aún las versiones más eh, próximas a la verdad se dedican a presentar a Europa como una especie de víctima de sí misma por haber seguido a los Estados Unidos, como si Ujú. Europa estuviese sacrificándose en el altar de la política norteamericana, de una disputa por la hegemonía mundial con Rusia y sobre todo con China. Y en realidad la verdad, si es que está en algún lado, es bastante más compleja y esa leyenda sobre, digamos, la solidaridad de Occidente, de Europa y de Estados Unidos con una Ucrania, digamos, sometida a la guerra por Putin, es no es más que eso, una leyenda rosa del mismo tipo de la que padecimos en algún momento cuando se nos justificó la invasión a Irak por la existencia de armas de destrucción masiva por parte de Saddam Hussein que después no aparecieron nunca. Bueno, el texto de Michael Robert en realidad
nos descubre un cuadro donde junto a la disputa geopolítica por la hegemonía mundial que se está librando y que es fruto de la evidencia de que una situación de multipolaridad expresa más fielmente las relaciones de poder actuales que la hegemonía unilateral de Estados Unidos, que se estableció después de la desintegración y caída de la URSS, pero que en realidad cada vez más tiene dificultades en ser ejercida por los Estados Unidos, porque desde el punto de vista económico, productivo y tecnológico, es un mundo que está en decadencia, que está en crisis y que está amenazado de ser sustituido en la vanguardia tecnológica y productiva mundial, particularmente por China. Y en ese escenario donde el enemigo principal para los Estados Unidos, y Estados Unidos además lo ha señalado explícitamente, es China, Rusia funge como un poder importante, significativo, sobre todo desde el punto de vista de la guerra, la mayor potencia nuclear después de Estados Unidos, como fruto de lo que el desarrollo que tuvo lugar en ese renglón durante la era soviética, y al cual no solamente se pretende acorralar y desmembrar por medio de distintos tipos de maniobras que incluyen, pero no son únicamente, el avance sobre lo que fue en otra época en la zona de influencia soviética, o Europa Oriental, con un despliegue que en parte es económico y en parte es militar, del desarrollo de la OTAN en esa dirección, y bueno, pero que no solamente tiene ese ingrediente, digamos, que es el que ocupa el plano más público y reconocible de la realidad, sino que además tiene otros componentes que no son menores y que tienen que ver con la lucha por apoderarse de los resortes económicos y de las empresas del mundo post-soviético desguazado, y someterla al dominio económico y financiero de Occidente, y particularmente de los Estados Unidos. Esa situación tuvo un momento paradisiaco para el imperialismo mundial en el momento inmediato posterior a la desintegración de la URSS, durante todo el ciclo de los gobiernos de Yeltsin, donde prácticamente Rusia fue transformada en una especie o quiso ser transformada en una semicolonia de Occidente. Hubo simultáneamente con esa gran catástrofe geopolítica, como le gusta denominarla a Putin, un proceso durante el cual una élite mafiosa vinculada al sector dominante de la burocracia soviética anterior se apoderó de las empresas públicas en un proceso de latrocinios sin precedentes en la historia económica mundial, de modo que de pronto personajes que como es obvio en un país que no tenía propiedad privada como era la Unión Soviética, habían sido empleados o pequeños emprendedores, aparecieron de pronto dueños de las grandes empresas del país.
algo así, María Inés, como para que podamos tener un parangón Sí, nuestro, reconocible en la realidad argentina, como si de pronto vos o yo, que tenemos una casa propia y un auto, nos transformáramos en los dueños de YPF. claro. Claro, que Sí, vale miles de millones que- de dólares. De pronto, Aurelio Argañarás o María Inés González resulta ser que aparecen como los dueños de YPF y de Vaca Muerta. claro, encima. Bueno, eso fue lo que ocurrió con el proceso de desintegración de la URSS en una combinación de lo que se llamó los oligarcas rusos, que surgieron mafiosamente como de la nada, transformados en multimillonarios en dólares, y empresas occidentales que invadieron el mercado ruso y la transformaron en coto de caza de sus negocios. Cuando se desarrolló el conflicto de Ucrania, cuando apareció el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania, me encuentro que el Sí, conflicto de Ucrania viene mucho más lejos, la guerra, eh, claro, sí, sí. y las sanciones occidentales vimos, por ejemplo, que salían de Rusia como fruto de la decisión que ha fallado, evidentemente, de aislar a Rusia y someterla a una crisis económica. Salieron empresas emblemáticas como McDonald's, que tenían 800 locales a lo largo del territorio ruso, y que en realidad lo que hicieron es una especie de abandono de sus negocios, impulsado por decisiones geopolíticas del imperialismo mundial, eh, porque fueron inmediatamente sustituidos por el Estado ruso o por empresas rusas y siguieron funcionando. Algo muy significativo, por ejemplo, ocurrió con el caso de la Renault francesa, que era una asociada a la gran empresa de automóviles de Rusia, que tuvo que abandonar, probablemente pesándole como una pérdida económica, tuvo que abandonar el mercado ruso, pero en lugar de generar una catástrofe, lo que generó es una pérdida de patrimonio y de poder en manos del capital ruso. Claro. Ahora, Michael Robert señala cómo se ha ido viviendo un proceso durante el cual el mundo del capitalismo euro-norteamericano ha ido avanzando o buscando avanzar en el apoderamiento de las riquezas de Ucrania. Yo invito a los oyentes interesados en el tema a que busquen el texto que yo no voy a poder reproducir ni pretendo reproducir Claro. en esta columna, que busquen el texto que se llama La verdadera invasión a Ucrania, por Michael Robert, en el sitio Formación Política patripueblo.com, pip.com, pero me permito para introducirlos en el tema, señalar cómo Michael Robert nos cuenta que el 4 y el 5 de julio de este año se desarrolló en Suiza una conferencia que, como para fines publicitarios, tuvo el título de Conferencia de Recuperación de Ucrania. Sí, con ese nombre. Sí, Claro, como siempre los nombres ocultan sí, el latrocinio, donde participaron, se desarrolló en Suiza, donde participaron Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña, Japón y Corea del Sur, y para pedir explícitamente, o sea, no veladamente, sino con todas las letras, cambios en Ucrania, claro. a cambio de lo que siempre se denomina la ayuda, Claro, por supuesto. ¿no?
la ayuda tiene un precio. Bueno, en este caso el precio que se le está exigiendo a Ucrania, creo que los argentinos que estamos más o menos medianamente informados nos van a sonar estas palabras, Sí. es fortalecimiento de la economía de mercado. Así es, con ese nombre. Fortalecer la economía de mercado. Claro, privatizaciones, reforma de las empresas del Estado, reforma de la tierra e integración euroatlántica. Uh-huh. Bueno, parte de los objetivos de los cuales pretenden apoderarse, es la empresa estatal de energía nuclear Energoatom. Sí, sí, sí. Esto tiene, creo que el lector puede hacerse una composición del lugar, recordando que Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, o sea que formaba parte de un mundo donde no existía propiedad privada, donde todos los sistemas de producción estaban en manos del Estado. Bueno, sí. Esa situación no se modificó en muchos casos, aunque surgieron los oligarcas que yo mencionaba hace un rato, que también hay oligarcas de Ucrania, no se modificó, digamos, de un día para otro, y entonces subsisten, tanto dentro de Rusia como particularmente en el caso de Ucrania, grandes riquezas que siguen estando en manos del Estado. Así es, sí, sí. Una de las cuales es la empresa estatal de energía nuclear Energoatom, que tenía a cargo, entre otras cosas, la famosísima central nuclear de Zaporizhia, que ha sido publicitada por la prensa occidental como amenazada por los bombardeos rusos y los rusos a su vez señalaban que los bombardeos eran ucranianos y que forma parte del territorio ocupado por Rusia actualmente y que se ha resuelto en Rusia, después de los plebiscitos realizados en esa zona, incorporar a Rusia. Bueno, la central de Zaporizhia, que evidentemente era uno de los bocados que las empresas occidentales miraban con avidez, ha sido declarada por Putin una propiedad del Estado Federal ruso. Así es, sí. Que cosa que indica que si bien hay obviamente una disputa por las riquezas, en un caso se trata de entregarla, de ponerle en manos del Estado, no de particulares rusos, sino del Estado ruso, y en el otro una puja por entregar estas gigantescas empresas a capitales privados de Occidente. Bueno, otra de las exigencias que pusieron este conjunto de países es la privatización de los bancos estatales. Así es, también. Sí. La modificación, esto nos suena como familiar a todos los trabajadores argentinos, la modificación de las leyes laborales, también, sí, haciendo más fácil el despido sin indemnización o con indemnizaciones menores y con preavisos más cortos. Y la clave o la digamos la corona de todo este sistema sobre el cual pretenden asumir el poder o robarlas directamente las empresas de Occidente es la famosa tierra ucraniana. Claro. Muy importante, sí, sí. Claro, Ucrania es una de las potencias agrícolas del mundo y una de las cosas que ha sobrevivido a la desintegración de la URSS y del mundo comunista es que existen grandes
extensiones de propiedad de la tierra que pertenecen al Estado ucraniano. Claro, sí. Y el resto está en manos de un sistema de pequeños y medianos propietarios, originariamente campesinos. Hay incluso, como freno a la invasión occidental, una legislación que prohíbe o dificulta la venta de la tierra a capitales extranjeros. O sea, está preservando la naturaleza ucraniana de la propiedad de la tierra, sea en manos del Estado de Ucrania o sea en manos de empresarios ucranianos. Bueno, eso pretende ser también abolido para transformar lisa y llanamente a Ucrania en una semicolonia del capital internacional. Bueno, creo que conocer esta situación narrada por un intelectual inglés, por otra parte, es de una gran utilidad para el público, porque nos permite tener una dimensión distinta, una mirada más completa y amplia y total sobre qué es lo que se está jugando en Ucrania. No solamente se está jugando un problema relacionado con la hegemonía global, que se está jugando, eso también, no solamente se está jugando la voluntad de arrinconar a Rusia, sino que se está jugando también la soberanía económica de Ucrania. Están queriendo llevar a Ucrania a una situación similar a la que nos llevó a nosotros, sin una guerra, el gobierno de Menem en la década del 90. Claro. Considerada el granero de Europa, ¿no? Ucrania, Aurelio. Considerada el granero de Europa. Hay mucha explicación de todo esto que estás diciendo, ¿no? Tiene una producción anual de 64 millones de toneladas de granos y semillas. Así es. Es uno de los grandes productores mundiales de trigo. Claro. De aceite de girasol también, de cebada, todo eso, sí. Creo que de girasol es el principal productor mundial. El principal productor mundial, así es. Bueno, sí, si yo no recuerdo mal. Claro, produce el 30% del aceite de girasol del mundo. Claro. Sí, de modo que hay una combinación infernal entre intereses geopolíticos, digamos, de los estados imperialistas, particularmente de Estados Unidos, que ve decaer su poder global, y de intereses económicos muy prosaicos y muy concretos, que quieren transformar a Ucrania en un coto de caza monopolizado por ellos, para extraerle a Ucrania las rentas que están perdiendo en otros lugares del mundo. Porque esta situación ocurre, y con esto voy a terminar, porque el tema es muy amplio, pero no lo podemos agotar. Esto ocurre en un cuadro en el cual estamos viendo una crisis en los centros financieros e imperialistas mundiales. Ayer apareció una nota en ámbito financiero donde señala que los salarios norteamericanos, yo la difundí entre algunos amigos, sufrieron la mayor retracción en 25 años. O sea, están en riesgo los altos niveles de vida de que gozaron Estados Unidos y los países centrales durante varias décadas y que recibieron el nombre de estados de bienestar. Bueno, todo eso está en riesgo de ser parte del pasado europeo norteamericano, de dar lugar, de
pasar al archivo y dar lugar a una situación de conflictividad social que hace muchas décadas que no viven. Si yo no recuerdo mal, Holanda tuvo su última huelga general en 1902. Y después, claro, la calma chicha de una sociedad opulenta, tranquila, que discutía cosas como el derecho al suicidio, de tan aburridos que estaban. Bueno, pareciera ser que el aburrimiento va a pasar a la trastienda de la historia y va a ocupar su lugar una situación de conflictividad que posiblemente dé lugar a la aparición en los Estados Unidos y en Europa de algunos jugos moyanos que podamos exportar. Claro. Porque Sí. los trabajadores van a necesitar defenderse. Sin duda, claro. Sí, sí. Bueno, Muy, esto es lo que yo quería decir hoy. y muy interesante como siempre, Aurelio. Creo que sí. Sí, creo sí, que sí, A sí. mí me pareció sorprendente el cuadro, Sí. aunque no me da una sensación extraña, porque como argentino todas estas cosas las hemos vivido, Sí. pero me parece necesario que lo difundamos para conocimiento del público. Y podemos repetir, Aurelio, a aquellos que estén interesados en dónde está publicada. En Sí. Formación Política PIP.com. Bueno. Con sí, el título de La verdadera invasión de Ucrania. con ese título. Bueno, gracias, Aurelio, un abrazo. Un abrazo, hasta el sábado que viene. Al instante y se mezcló en el gauchaje a combatir los ultrajes de sajones elegantes. Si uno es inglés o francés, ya tiene el don en la mano. Pero si es gallego o tano, lo miden con otra cuerda. Tano o gallego de mierda será siempre ese paisano.